Llego un día muy tomado a casa, mi mamá se da cuenta, como buena mamá mexicana y de sangre michoacana, pues me dio dos muy buenas. Y yo dije, si me quedo, mi papá me va a volar la cabeza, ¿no? Entonces me salí de mi casa, viví 2 meses y medio fuera de mi casa, bajé 16 kilos, yo era muy gordito, bajé 16 kilos. En esa etapa conocí cosas muy, muy fuertes que no debía haber conocido. Tuve un intento de ataque sexual, otro intento de abuso por parte de un compañero de la preparatoria. Eh, pero al final regreso a casa y mi papá me manda de castigo a trabajar con él. Y ahí es donde empiezo mi carrera en los negocios. Muchas gracias, Tony, por aceptar esta entrevista. La verdad es que estoy muy, muy emocionada porque sí es un tema de transformación y es un tema súper humano y que pensamos que no es común, pero sí, sí sucede y sucede no solo una ocasión, sino muchísimas veces. Mi primera pregunta para ti es la básica, así súper importante y básica de este canal, que es ¿quién es Tony Cedeño? ¿Quién es Tony Cedeño? Mira, creo que es una pregunta bastante... para mí en este momento te puedo decir que aún sigue siendo compleja de contestar, porque si lo viera desde un ángulo básico, te contaría toda mi historia y te diría, soy todas las cosas que me han sucedido y las cosas que he trascendido. Sin embargo, si tuviera que responder con algo muy simple y muy sencillo, Tony Cedeño hoy es ser humano, padre, pareja, amigo y sobre todo factor de cambio. Creo que esa es la visión. Hace unos años que encontré mi propósito, tomé la gran batuta, la gran bandera de lograr la transformación, como bien lo dices, en muchas personas. Entonces creo que hoy es factor de cambio. Ok, excelente, excelente respuesta. Sí, eres un medio de transformación, de cambio para muchísimas personas y eres también un ejemplo a seguir con toda tu enseñanza y el propósito de vida que tienes. Dime, Tony, ¿cómo era Tony Cedeño de niño? ¡Wow! ¡Wow! Mira, yo creo que no me puedo quejar de decir yo vengo enteramente de la pobreza. Pero lo que sí estoy seguro es que no viví en la riqueza, eso sí estoy completamente seguro. Mis papás, dos personas muy trabajadoras, se casaron muy jóvenes, ellos tenían 19 años, creo que son parte de una estadística en México. Se conocen trabajando, mi papá era comerciante ambulante en el centro histórico, mi mamá era dependienta en una tienda de ropa, mi papá trabajaba fuera del negocio donde mi mamá trabajaba, la conoce, se casan así en pocos meses, 3, 4 meses, se casan y entonces empiezan esta historia de amor, de aventura, una relación que ya también contaré más adelante, una relación tóxica. Mi infancia creo que dentro de lo que cabe sentí que fue feliz. Hay cosas, yo creo que muchos hemos vivido cosas que nos han marcado, hay cosas que viví en la infancia que me marcaron y que al final yo creo que sí, me construyeron al hombre que soy ahora. Ok. Cuéntame una de esas cosas que marcaron tu niñez, tu historia de vida en tu niñez. Ok, mira, es fuerte lo que voy a compartir y no sé si se pueda compartir en YouTube. Espero que no te desmoneticen el canal, pero mira, ya investigando, creo que hay una estadística muy grande en cuanto a los delitos de índole sexual se trata, ¿no? O sea, hace unos años investigaba la estadística y decía que 4 de cada 6 niños sufrían violencia sexual en la infancia. Entonces, yo quiero compartirte que cuando tenía 30 años, en un programa de liderazgo, tuve la oportunidad de recordar un evento que marcó mi infancia y que yo no sabía que había vivido hasta esa edad, hasta los 30 años. Entonces, yo sufrí un ataque sexual a los 9 años. La verdad es que para mí marcó mi vida en la parte de mi identidad, porque hubo momentos en la parte de mi adolescencia que llegué a dudar de mi propia identidad sexual.
marcó mi vida. ¿Por qué? Porque desarrollé lo que hoy ya lo veo algo normal y natural. En aquel momento yo lo veía como algo, como una desviación, ¿no? Y ya estudiando esta parte de la conducta y de la mente, desarrollé una hipersexualidad en donde pues yo sentía esa atracción todo el tiempo, estar pensando todo el tiempo en esta parte sexual, y que eso me generaba un conflicto con mis valores, porque decíamos que soy sucio, soy un pervertido, soy un asqueroso, y entonces entraba en un conflicto en mi escala de valores. Y creo que esa es una de muchas. O sea, hay cosas que yo creo que marcan a los niños en la parte de la autoestima, pero creo que esa ha sido el parteaguas en mi vida, porque después de haberlo hecho consciente a los 30 años, quiero decirte que me enojé muchísimo, y más porque es una persona que es parte del lugar donde yo vivía cuando era niño, y que todavía sigue estando esa persona allí. Entonces, visitar la casa familiar y saber que está esa persona cerca, yo decía, me lo quiero comer en pedacitos, ¿no? Sin embargo, pues todo este camino de transformación, Mari, me ha llevado a encontrar algunas enseñanzas, y también a entender muchas cosas, y hoy solamente puedo decir que a esa persona le bendigo, le perdono y le doy las gracias. Le doy las gracias porque gracias a él, a lo que hizo con un niño de 9 años, hoy puedo estar aquí contigo, compartir este camino de transformación. Te dio una historia para contar. Así es, somos parte de nuestra historia. Fíjate lo que dices. 4 de cada 6 niños sufren violencia sexual. Sí. ¿Qué le dirías o qué consejo le das a todos los padres de familia que tienen niños entre las edades de 6 a los 12 años, que pues se van a trabajar y dejan a sus hijos solos, pero no solo eso, sino que de repente no los escuchan? Wow, fíjate, yo tengo 2 hijos, ¿no? Tengo una hija adolescente hermosa, preciosa, que es mi amor, es mi vida, y un príncipe igual maravilloso, ¿no? Entonces, si yo me fijara en esa estadística de 4 de cada 6, estaría pensando, tendría miedo por pensar que uno de los 2 podría sufrir estos ataques sexuales en la infancia. Entonces, nuestro trabajo como padres, de su mamá y el mío, ha sido generar conciencia en ellos, generar la conciencia de quiénes son, de que nadie puede tocarlos en contra de su voluntad, y que si algo sucede, nunca se callen por temor a que nosotros los vayamos a regañar o los vayamos a maltratar. Porque, mira, podríamos decir lo que un padre normal podría pensar, que al momento de protegerlos, de no dejarlos salir, o de sobrecuidarlos, sobreprotegerlos, estamos librándonos de ese daño. Y no es cierto. O sea, si sobreprotegemos a nuestros hijos, en realidad les estamos quitando las armas. Ellos tienen que hacerse independientes de nosotros, tienen que ser autosuficientes y tienen que aprender a defenderse por sí mismos. Además, fíjate, bueno, algo que nosotros implementamos en ellos fue el gusto por el deporte. Los 2 practican taekwondo, entonces ellos saben que el taekwondo no es un deporte para pelear con las personas, sino es para defenderse, y sobre todo para trabajar su mente, su corazón, su cuerpo y su espíritu. Entonces, creo que la mejor manera de cuidar a nuestros hijos es dándoles el valor, y que ellos enseñen y que aprendan qué valor tienen. Y la información, ¿no? Es importante que los niños estén informados. Sí. A veces creemos que por su edad los niños no podrían entender lo que les hablamos, pero si tú no le das información al niño, en realidad tienen la habilidad y la capacidad para entender completamente la información que tú le das, y de esa manera vas a ayudar a que ellos mismos se protejan y que tengan la confianza de poder hablar con los padres. Te pregunto esto porque al final la información es una de las causas por las que se quedan callados. O sea, no tienen esa información, y cuando les sucede tampoco lo dicen y lo bloquean, como fue tu caso. Exacto, lo bloqueé. Yo lo bloqueé durante 21 años, porque yo lo recordé a los 30 años, y fue en un momento en donde llegaron todas estas imágenes y dije, wow, y fue impactante, y no fue fácil sanarlo. O sea, fue terapia, fue trabajo, fue más entrenamientos, más introspección, y tienes mucha razón, Mari. Creo que la información, ya no podemos tratar a la parte sexual como un tabú, porque además
el día de hoy esta generación está expuesta a la sexualización en todo momento, desde la música, ¿no? Desde que existen géneros como el reggaetón, como los corridos tumbados, donde la mujer y el hombre ya no son parte de ser dignos de respeto, ¿no? Sino eso como un objeto, o sea, mientras más voluptuoso seas, eres mucho más valioso. Y entonces creo que hoy tenemos que hacer conciencia de nuestros hijos de que ellos no son lo que se ven, sino son por lo que valen, y que pueden tener este acercamiento con nosotros sin ningún cuidado. ¿Qué les aconsejas a los padres que no se atreven a informar a los hijos? Que tomen terapia, definitivamente. O sea, yo creo que hoy la canasta básica es leche, huevos, tortilla y terapia. O sea, ya no puedes decir que no tomes terapia. Mira, tenemos un problema como mexicanos principalmente, pero creo que es parte de la cultura hispanoamericana, ¿sí? La parte de que no nos han enseñado a trabajar nuestras emociones. No nos han enseñado a mostrar nuestras emociones, porque al menos aquí en México somos de Michoacán, o sea, somos paisanos. ¿Y qué nos dijeron? O sea, si de repente te ven llorando, aguántese como los machos, ¿sí o no? No, tú puedes caerte por dentro, pero que nadie se dé cuenta, ¿no? Como dicen, el hambre me tira y el orgullo me levanta. Entonces, no nos han mostrado cómo ser vulnerables, nos han enseñado a ser fuertes, a ser poderosos, a ser guerreros. Pero no sabes cuántos hombres y cuántas mujeres he visto deshacerse a pedazos, y más en terapia, más en acompañamiento, he visto deshacerse a pedazos muchas veces por un abrazo, por una palabra de afecto. O sea, parejas que se destruyen porque nunca hubo un te amo. Entonces creo que lo principal para que un papá pueda aconsejar a un hijo es primero trabajarse a sí mismos. Entonces, papás, si tú me estás escuchando, ahora sí que leche, tortillas, terapia y muchos huevos. Porque sí hace falta eso. Muy bien. Mucho valor para que realmente lo ser apliquen. valiente, sí, totalmente. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan personal, tan íntima, tan tuya, pero que pensamos que no sucede, pero ¿qué creen? Sí sucede. Sí sucede. Ahí está la estadística. Solamente que cerramos los ojos, no queremos verlo, y es real. Tenemos que informarnos, tenemos que orientar a nuestros hijos, a los jóvenes del futuro, como se les llama. Hay que orientarlos, hay que confiar en ellos, hay que escucharlos, porque luego pasa eso, de que pues no me van a creer, mejor no digo nada. Entonces hay que también fomentar la confianza y la comunicación en la niñez. Y bueno, platícame, tú eres un coach de negocios, has acompañado a muchas personas a desarrollar sus negocios. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con los negocios? Porque pues los negocios hablamos de que se vende un producto, ¿no? O sea, es un intercambio de valores. Yo te vendo algo y tú me das tu dinero. Sí, exactamente. Fíjate, yo creo que, mira, en la parte del coaching, ya como formación profesional de coaching, realmente yo empecé por el desarrollo personal, por el desarrollo humano. Sin embargo, creo que la vida y también la experiencia me ha llevado hacia esta parte de mostrarle a una persona o desarrollar sus habilidades para crecer sus negocios. ¿Por qué razón? Mira, me incliné hacia la parte de los negocios porque quiero compartirte parte de mi vida. O sea, como te dije, mi papá era comerciante ambulante y toda su vida fue comerciante ambulante en el centro histórico. Él solamente tuvo 3er grado de primaria. Quiero decirte que yo era un alumno de excelencia en la primaria y la secundaria. A los 14 años entré a una preparatoria y conozco un mundo que no conocía, el mundo del despapalle, o sea, del desmán. Conocí amigos mayores que yo que bebían, que fumaban, y eso me llamó mucho la atención porque mamá era muy aprensiva en la parte de ser aplicado en la escuela, ¿no? Entonces yo me sentí muy controlado. Me salgo de mi casa, o sea, un día me puse borracho, tenía 14 años, Mario, o sea, niños no lo hagan, eso no está bien, de verdad, ¿no? 14 años experimentando cosas que no tenía que haber experimentado a esa edad, ¿no? Entonces, llego un día muy tomado a casa, mi mamá se da cuenta, como buena mamá mexicana y de sangre michoacana, pues me dio 2 muy buenas, y yo dije, si me quedo, mi papá me va a volar la cabeza, ¿no? Entonces, me salí de mi casa, viví 2 meses y medio fuera de mi casa, bajé 16 kilos, yo era muy gordito, bajé 16 kilos,
en esa etapa conocí cosas muy, muy fuertes que no debía haber conocido. Tuve un intento de ataque sexual, otro intento de abuso por parte de un compañero de la preparatoria. Pero al final regreso a casa y mi papá me manda de castigo a trabajar con él. Y ahí es donde empiezo mi carrera en los negocios. ¿De qué vivías cuando te saliste de a los 14 años de tu casa? Bueno, ¿Qué hacías? pues mira, mi pecho no es bodega y voy a decir qué es lo que hacía. Mire, lo que pasa es que casi al terminar la secundaria, yo empecé a trabajar en una zapatería. Y de verdad que sí existe la explotación infantil, porque yo trabajaba de lunes a domingo, medio tiempo, y en aquel entonces me pagaban 140 pesos. Entonces, sí, la verdad, para mí era mucho dinero, pero yo no me daba cuenta que para el día martes ya no tenía dinero. Todo lo que había cobrado en mi semana, ya no lo había cobrado, ya no tenía, ¿no? Entonces, cuando me salgo de mi casa, lo primero que se me ocurre es regresar a ese trabajo. Entonces, ya trabajaba a tiempo completo, ya no ganaba 140, ahora ganaba 240. Entonces, pero esos 240 pesos, Mari, no me alcanzaban para comer. O sea, ya el martes ya no traía yo dinero. Yo empecé a fumar muy pequeño, entonces compraba cigarros. Antes no había la restricción que existe ahora o el cuidado tan grande que tenemos en nuestros niños. Antes, de verdad, sí había adultos que le vendían cigarros a los niños, ¿no? Entonces, yo era un niño, compraba los cigarros y fumaba para no comer, para no sentir el hambre. Fue por eso que bajé 16 kilos, María. O sea, tuve una mala experiencia, tuve un acercamiento con la hojita verde, ¿no? O sea, mis amigos fumaban y en algún momento, en alguna fiesta, porque yo no tenía quien me controlaba, no tenía papás en ese momento, fui a esa fiesta, me acuerdo que me dieron a fumar y la verdad fue la peor experiencia que tuve porque me dio lo que le conocen como la pálida, me puse muy mal, me puse muy mal. Yo recuerdo solamente haber despertado 7, 8 de la mañana, me dejaron dormir como en una cochera, porque ni siquiera me dejaron adentro en la casa, sino que yo recordé eso, me desperté, me levanté, tomé mi transporte y me fui a donde vivía. O sea, fue una experiencia súper fea con esa parte. Justo en la mañana estaba recordando lo que te voy a compartir. En ese momento, me acuerdo que recuerdo que fue Halloween, fue como, era una fiesta de disfraces. Una amiga de nosotros tenía un bar, sus papás tenían un bar, entonces hicieron una fiesta de disfraces, nos invitan a nosotros, me refiero a otro amigo y a mí, vamos, mi amigo se regresa, yo me quedo, y un amigo mayor que yo tenía 14, él tenía 28, me dice, quédate en mi casa. Y entonces él tenía una cama king size, pues ya borracho, 4 de la mañana, vamos caminando a su casa, yo recuerdo haberme quedado dormido y de repente empecé a sentir cómo intentó abusar de mí. Lo único que hice fue taparme con las cobijas, me hice taco y él seguía buscándome y seguía intentando. De manera sutil, no lo hizo agresivo, gracias a Dios, de verdad que me protegió. Dieron las 5:30 de la mañana que pasaba el primer autobús, me desperté, le dije, ¿sabes qué? Ya me voy y jamás lo he vuelto a ver, jamás lo he vuelto a ver. Sí, fue muy fuerte. ¿Y decides ya regresar con tus papás? Sí, regresé con mis papás. Creo que para mí fue una gran experiencia haber vivido fuera, de tan joven, tan niño, porque me hizo valorar primero mi casa, mis papás, obviamente mis papás, el amor que me tenían y que, aunque a lo mejor no tenía todos los lujos que yo quería cuando eres adolescente, deseas tener muchas cosas, pero tenía comida y tenía ropa limpia y tenía agua caliente. Entonces llegué, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Si quieres regresar, aquí hay reglas. Y lo primero fue, me castigó, me llevó a trabajar con él al centro histórico. Me daba mucha pena porque mis papás en aquel momento habían hecho el esfuerzo para mandarme a una escuela privada, muy barata, pero privada al final. Entonces yo me sentía niño fresa, de pueblo y de rancho, pero era niño fresa, ¿no? Entonces, cuando llego allá al centro histórico, pues me daba pena porque, pues, si alguna vez has ido al centro histórico, la gente es diferente, habla diferente, grita diferente. Entonces, en esta parte, me daba mucha pena porque mi papá vendía diademas, él tenía un pequeño taller donde fabricaba diademas para mujer y para niña, de manera artesanal, y además compraba a otras personas que le fabricaban la diadema y vendía de mayoreo.
Entonces papá me decía, grítale. Y yo, ay no, es que me da pena. Es que me da pena, ¿no? Entonces, grítale, o sea, porque yo veía que el gritar llamaba la atención a las personas y la gente compraba. Y yo, qué vergüenza, no, o sea, no. Perdóname, es que me acordé que en alguna vez yo vendí, puse un puestito en el mercado. Sí. Y tú me hiciste que me recordara. Y vendía calcetines de 3x10, no me acuerdo, sí. ¿No? Y entonces, pásele 3x10. Sí, no, o sea. Y luego dice, bueno, lo bueno es que nadie me conoce. Exacto, no, yo pensé que, yo sentía que todo el mundo me conocía. De hecho, si alguien me llega a ver de esa época de mi vida, saludos, de verdad, a toda la gente de la calle del Carmen, esquina con San Ildefonso, allá en el centro histórico. No, fue mágica esa etapa de mi vida, Mari, porque cuando me quité la pena y me di cuenta lo que mi papá hacía para llevarnos de comer, o sea, hacía mucho sol, él no tenía un puesto fijo, en aquel entonces no permitían vender a los ambulantes, entonces entraba la delegación con ayuda de la policía para quitarlos, ¿no? Si alguna vez han ido al centro histórico, puedes darte cuenta que cuando alguien chifla, todo el mundo empieza a correr y desaparecen los ambulantes. Entonces, mi papá se enfrentaba al hambre, al frío, al sol, a la lluvia, y sin quejarse. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de lo que él hacía para llevarnos de comer a nosotros, me sentí infeliz y desgraciado. Dije, qué mal agradecido me estoy viendo, ¿no? O sea, él me dio la oportunidad de una escuela, yo la desaproveché, y entonces empecé a trabajar bien con él, empecé a gritar, no, 5x10, 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 y me di cuenta que mientras más gritaba, más llamaba la atención, más vendía. Y entonces descubrí algo que no sabía, que finalmente es lo que me acercó a ser coach de negocios, que es la parte de las ventas. O sea, mi papá era un estratega, no sabes, o sea, con tercero de primaria, pero era un crack de los negocios, ¿no? Yo recuerdo que enfrente de nosotros había un importador. Este cuate traía diademas de importación, de saldo, todo lo que ya no se vendía en una temporada o en dos, él las compraba de mayoreo y venía y las revendía aquí en México. Entonces llegaba con mi papá y decía, oye Rogelio, mira que me acaba de llegar esta diadema. Mi papá decía, me acuerdo unas figuritas de Disney, que llegó, ¿y cuántas docenas tienes? No, pues tengo 20,000 o 30,000 docenas. ¿A cómo están? Me acuerdo que se las dejó como a 6 pesos. Entonces mi papá agarró, ¿sabes qué? Sí te las agarro todas, pero dame las muestras. Entonces mi papá empezó a visitar a todos sus amigos que vendían, o todos sus conocidos, inclusive gente que tenía tiendas y locales establecidos. Me acaba de llegar esto, es la novedad, esto es lo que va a pegar en este momento. Y era tan bueno para convencer a mi papá que decía, ¿sabes qué? Pero te puedo vender solamente de 1,000 docenas en adelante. Mira, yo las estoy dando en 18 pesos. Si me compras 1,000, te las dejo en 12. Si me compras más de 5,000, te las dejo en 10. Y entonces de repente yo vi que en 2 días mi papá se metió más de 100,000 pesos. Con tercero de primaria. El que traía su ropa de paca, el que usaba su camisa de la ropa. Pues claro, mi papá siempre traía las bolsas llenas de dinero. Inclusive no teníamos coche, pero nos regresamos en el autobús. Y mi papá agarraba su billete de 200 y decía, pa'l ratero. O sea, qué visión tan grande. Y ahí fue, creo que, mi primera interacción con los negocios. Y te voy a compartir por qué. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque mira, cuando yo me fui de castigo, yo era empleado de mi papá. Él tenía un muchacho, Santiago, un hombre, porque yo tenía 14, él tenía como 25. Y él estaba fornido. Y la bodega de mi papá estaba en el 10 de Correo Mayor, que es una vecindad, en el 3er piso. Fea la vecindad, así como la del Chavo, ¿no? Entonces, mi papá a mí me mandaba. En lugar de mandarlo a él por las cajas, me mandaba a mí. Pero recuerdo que un 6 de diciembre llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero para que empieces tu negocio. Porque en diciembre es la temporada del juguete en el centro histórico y ahí hay permiso de venta. O sea, la delegación no te pone restricción, tú puedes poner tu puesto el 6 de diciembre y termina el 6 de enero. Entonces, no, yo ya soñaba, dije, no, voy a comprar una caja de esto y una caja de esto otro y voy a comprar como 10 cajas de juguete, ¿no? Porque yo veía que papá tenía dinero. El 6 de diciembre vamos a las bodegas de juguete
y entra a una tienda y ve los juguetes más económicos, esos que costaban 7 pesos, 8 pesos. Y entonces le dice la muchacha, oye, ¿cuánto cuesta ese por docena? No, pues cuesta 8 pesos. Una muñeca imitación de Barbie, un juego de té y un carrito de control. Todos estaban en promedio de 8 pesos, más o menos, 8.50. Dame una docena, dame una docena, dame una docena. Fueron como 300 pesos, María. Y entonces agarró la bolsa, se la echó en la espalda y empezamos a caminar hacia la bodega. Y yo dije, pues dentro de mí dije, son las muestras, ¿no? A lo mejor va a ver cómo pegan y ya mañana me da las cajas y todo. Entonces le pregunté, oye, ¿y mañana vamos a venir por las cajas? Porque las cajas traen 100 piezas, ¿no? Me dijo, no, esto es todo lo que te voy a dar. Y depende de ti hacerlo crecer. Y mira que esa fue la gran enseñanza de mi papá. Depende de ti hacerlo crecer. Porque creo que ahí despertó en mí ese instinto de perseverancia, ese instinto de supervivencia. Y aparte colérico, o sea, dominante, dije, mendigo ruco. Le voy a enseñar que sí pude. Y recuerdo que el primer día abrimos a las 10 de la mañana, a las 11 ya no tenía yo el juguete. Entonces, como típico mexicano, ¿qué haríamos? ¿Qué harías? Ir por más. Pero ¿qué crees? Un típico mexicano que no tiene conocimiento de emprendimiento, lo que haría es, separo la ganancia, compro otra vez las mismas 3 docenas y me gasto la ganancia porque ya trabajé, ¿sí o no? Sí, sí, eso es lo que haría un típico mexicano, una persona que no conoce el emprendimiento. Eso era lo que yo iba a hacer, María. Entonces, cuando yo empecé a separar el dinero, me dijo papá, no, inviértelo todo. Pero papá, ya gané esto. No, inviértelo todo, ve y compra. Me obligó. Entonces fui, compré más mercancía, no sé, compré como 12.5 más. Y entonces, para las 6 de la tarde, que era cuando cerrábamos de ese día, ya tenía yo más de 1,000 pesos de mercancía. Wow. Sí. Qué gran lección. Sí. Al final de esa temporada terminé con 18,500 pesos. Te estoy hablando en el año 97 más o menos, 96, 97. 18,500 serían como unos 50,000 ahora. Así es. Wow. Así es. ¿Cómo ves? Pues qué genial acercamiento, es una lección de vida y qué mejor que por la persona que tanto te amó, que tanto te cuidó, sí, y te protegió. Sí, mi papá, lo adoro. Él trascendió muy joven, tenía 37 años cuando murió, y para mí ha sido un gran maestro, ¿no? Un gran maestro, y te estaba contando parte de lo que viví con él, ¿verdad? Me platicaste, y bueno, en otro momento hablaste de otro papá. ¿Cuándo te enteras que la persona que te formó, que te educó, que te orientó, que te acercó con los negocios, no era en realidad tu papá? Mira, yo amo a mi papá. Yo amo a mi papá Rogelio. Él trascendió a los 37 años. Hoy como papá también me doy cuenta que muchas veces tenemos deficiencias, que cometemos errores, que tomamos decisiones o hacemos acciones que no nos damos cuenta que perjudican a nuestros hijos, ¿no? Entonces, mi papá, el haberse casado tan joven, él ya tenía un problema con el alcohol. Él se convirtió en alcohólico muy joven. Además, era muy bueno en la parte de los negocios, era muy inteligente. Estando en su juicio era un papá y un esposo maravilloso. Pero mi papá tenía un problema, 2 problemas. 1, el alcoholismo, y 2, era celotípico. Entonces, con él vivimos violencia intrafamiliar prácticamente hasta que él murió. Los últimos años, tal vez los últimos 3, fueron diferentes, que fue cuando yo empecé a trabajar con él, que ahí fue donde yo lo conocí, y creo que el hecho de que yo haya convivido con él también cambió la relación que tenía con mi mamá, pero antes de eso fue vivir cosas bien duras, y quiero compartirte porque a los 11 años, estaba yo en la secundaria, íbamos a la boda del hermano de mi mamá, a su boda, y recuerdo que empezaron a discutir, empezaron a pelear. Nosotros éramos 3, yo tenía 11, mi hermano el que me sigue 8 y el otro tenía 5. Entonces empiezan a pelear, yo estoy con mis hermanos en la sala, pues protegiéndolos, porque yo veía pues se pegaban, o sea, mi papá le pegaba a mamá, ¿no? Entonces mi papá le rompe el dedo a mamá, mi mamá le da un sartenazo, le abre la cabeza, y entonces mamá me grita, ¿no? Ven para acá, y que tengo que decirte algo. Mi papá decía, no le digas, y él peleaba porque no me dijera, ¿no? Entonces mi mamá en ese momento,
cuando llego yo, me dice algo que me impactó, tenía 11 años, me dice, este güey que está aquí, él no es tu padre. Y entonces, en ese momento, mira, no sabía qué sentir, la verdad, o sea, porque yo no tengo ningún recuerdo negativo de mi papá, o sea, no hay algo que me hubiera dicho, con razón, él era así, un mala onda conmigo, era ojete conmigo, no, jamás en la vida. Yo creo, es más, hasta cuando él se murió, en los últimos años que convivimos, yo te puedo decir que creo que al hijo que más consintió, el hijo que más amó fue a mí, que no era de su sangre, pero el que mi mamá me haya hecho eso, al contrario de que me enojara con mi papá, yo me enojé con ella. Porque ¿cómo era posible, no? No entendía. El amor de tu papá hacia ti, ese es innegable. Su actitud lo mostró. El hecho de no le digas, pues él estaba protegiendo esa parte. O sea, alguna herida tuvo tu papá para reaccionar o con golpes con tu mamá, pero a sus hijos los protegía y los protegió y te quiso como a su hijo. Demasiado, y la verdad es que, por eso te digo, yo, mi mejor maestro, lo amo, yo sé que él tuvo errores, es un adulto, yo soy padre hoy, ¿no? Y lo entiendo cómo se puede amar, porque Mari, mi hija mayor, ella también tiene su papá, o sea, yo conocí a su mamá y a ella cuando ella tenía 2 años y medio, entonces hoy yo amo, mi portero es mi vida, es mi princesa, y es mi hija, y sé lo que es el amor hacia alguien que no es de tu sangre, es más grande incluso que se siente por los que son de tu sangre, ¿sí? Entonces mi papá, para mí, en ese momento, no se rompió la imagen de mi papá, se rompió la imagen de mi mamá. Le dejé de hablar muchos años de mamá, como 3, 4 años, le dejé de hablar, o sea, hablaba muy poco con ella. Además que yo creo que en mi interpretación, la verdad, de mi mamá, para mí fue una madre, aunque estuvo ahí en la casa, siempre para mí fue una madre ausente, ¿no? No la culpo a ella porque, pues entiendo su situación, vivir una relación tóxica, donde probablemente yo he llegado a pensar que a lo mejor, pues yo fui el responsable, ¿no? Porque ya cuando empecé a conocer la historia, yo empecé a indagar, porque obviamente mi mamá dijo, yo hasta la tumba me llevo el secreto de quién es tu papá. Yo empecé a indagar. Mi mamá tenía 6 meses de embarazo cuando conoce a mi papá. Entonces, mi mamá, yo creo que el agradecimiento porque un hombre se haya fijado en ella estando embarazada, la hizo tolerar todo eso, ¿no? Y mi mamá, yo creo que fue libre y vivió tranquila y plena y feliz hasta que mi papá murió. Wow. Es fuerte decirlo. Yo le dije muchas veces, ya cuando ya nos hablábamos, ya después de los 15 años, yo le decía, mamá, divórciate. Pero es que ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? Pues un día los vas a dejar sin madre si no lo haces, ¿no? Un día mi papá va a reaccionar mal o te va a pegar y te va a dar un mal golpe y vas a hacer una estadística más. Entonces mi mamá nunca tuvo el valor de dejarlo hasta que mi papá realmente pues, se enfermó, tuvo el alcoholismo muy grave y murió de lo mismo. Murió por la enfermedad, por el alcoholismo. Qué fuerte, la verdad es que me impacta, o sea, me quedo así como, sin palabras, porque sí es súper fuerte el hecho de que se haya quedado de todas formas ahí por agradecimiento sí. O por amor. Finalmente el agradecimiento es amor, es reconocer a alguien lo que te está dando sin causa realmente. Hoy entiendo muchas cosas, Mari, así como puedo perdonar a mi atacante a los 9 años, hoy entiendo que era su misión, estar juntos era la misión perfecta, era parte de su propósito en esta vida. Probablemente en la otra habían sido otro tipo de relación y tenían que venir a sanar su karma, a sanar lo de otra historia, otro tiempo en este espacio. Entonces, mi mamá tuvo al mejor maestro, que fue mi padre. Mi papá fue el mejor maestro para nosotros, porque yo hoy no tolero, te lo decía también tras el escenario, no tolero ver que un hombre le pegue a una mujer. O sea, a mí eso me enciende. Yo no soy violento, pero no me gusta la injusticia. Y si una mujer no es capaz de defenderse, hoy en el Día Internacional de la Mujer, que está siendo grabado esto, yo les digo, mujeres, no permitan que alguien les toque, no permitan que alguien las agreda, ¿no? Y si alguien lo hace, no te quedes callada, porque en aquel momento mi mamá
por la educación, por el qué va a pensar la familia, qué van a pensar los demás, cómo voy a dejar a mis hijos sin su papá, pues se quedó. Mira, desafortunada o afortunadamente, papá se fue muy joven, 37 años. Ya después yo, ya siendo adulto, descubrí quién era mi papá, ¿no? Hasta el día de hoy tuve un acercamiento con él hace algunos años, solamente para que él supiera que yo era su hijo. O sea, él sabe que yo soy su hijo, wow, y ahora sabe que yo sé que soy su hijo. Entonces, solo necesitaba hacer algo, el permiso de ser exitoso por parte de él, el permiso de sentirme reconocido, porque hoy entiendo que las heridas de la infancia marcan nuestra adultez. Entiendo que es necesario tener orden en nuestro sistema familiar, es necesario para el éxito contar con el respaldo de mamá y papá biológicos para que nos vaya bien en la vida. Entonces yo decidí hacer las paces con mi historia, tuve un acercamiento con él, él me dijo, yo no quiero tener problemas, yo estoy casado, tengo hijos. Yo le dije, güey, yo también. Entonces no me interesa algún beneficio por parte de él, solamente quería que él supiera que soy parte de su historia y que no me puede negar. Entonces hoy estoy en paz con esa historia de vida, lo honro, de verdad, ya es un hombre mayor, ya es un hombre de la tercera edad, donde quiera que esté, de verdad, yo lo honro y lo tomo en mi corazón, y le agradezco que no se haya hecho cargo de mí, porque me dio la oportunidad de construir una historia, la historia de mi vida. Y tener a un padre amoroso al final. Sí, contigo. Al final, sí, mi papá como papá, fue un papá extraordinario. Rogelio, chulada de papá, de verdad, donde quiera que te encuentres, que un día nos vamos a volver a ver, deseo de todo corazón, si en otra vida nos vamos a encontrar, otra vez seas mi papá, de verdad, porque me amó, lo amé, le aprendí, fue un gran maestro en lo bueno y en lo malo, y estoy agradecido con él. Y por eso hoy también con mi hija, creo que también estoy dando lo mismo que dio él. Wow. ¿De alguna forma se repitió la historia? Sí, exactamente, de alguna forma se repitió la historia. Digo, eso es más profundo, y por eso te decía que mi primer acercamiento con el coaching tuvo que ver con la parte de la inteligencia emocional, la parte del desarrollo humano, y después retomo esta parte de los negocios, porque pues yo desde los 14 años que empecé con este negocio, donde yo gané 18,500 pesos, soy independiente. Yo me pagué la escuela, me pagué la preparatoria, me pagué la universidad, me he pagado todo lo que he estudiado, lo he pagado yo. Desde ese momento me volví independiente. Entonces tengo ya 42 años, son 28 años de experiencia haciendo negocios, emprendiendo, negocios buenos, negocios no tan buenos, negocios que tal vez me han hecho sentir digno. Hay negocios que hoy no los volvería a hacer, porque a lo mejor siento que no son tan dignos, pero que al final en algún momento me sostuvieron, me mantuvieron vivo. Seguramente también era como un trato, ¿no? Algo que tenías que vivir. Estás hablando de tu acercamiento con el negocio de los discos. De los discos, así es. Mira, cuando muere mi papá yo tenía 18 años. Yo cumplo 18 años el 24 de noviembre. Mi papá fallece el 27 de diciembre de ese mismo año, del 2000. Entonces, todo lo que teníamos ahorrado se fue en el sepelio. O sea, yo tenía como 6,000, 7,000 pesos ahorrados, porque durante el tiempo que estuvo enfermo, todo el dinero se nos acabó. Yo recuerdo que en ese tiempo, en ese año, estaba yo juntando dinero, porque yo me quería independizar e irme a Guadalajara a vivir, poner un negocio allá. Entonces yo tenía como 30,000 pesos. Conforme mi papá fue siendo atendido, empezamos a gastar, y ya lo último fue cuando muere. Yo recuerdo que le dije a mi tío, su hermano mayor, tío, esto es lo que tengo para el sepelio de mi papá, y que eran como 6,000 pesos. No tenía más, nos quedamos sin nada, o sea, ni para comer, ¿no? Entonces, en el momento en que fallece, pues yo no tenía la prepa terminada. Dije, si me voy a un trabajo, no la voy a hacer. O sea, ¿cuánto me pueden pagar como empleado de mostrador? 500 pesos, ¿no? 600. Y realmente, como buen hijo mexicano, el mayor de 4 hermanos, pues yo tenía una esposa en ese momento y tenía 3 hijos, uno de 15, uno de 12 y uno de 4 años. Entonces, no podía hacerme güey.
y tuve que buscar una alternativa. Y en ese momento estaba muy en auge los discos piratas, cuando todavía costaban como 60, 70 pesos o 100 pesos un disco pirata. Y entonces dije, bueno, ¿qué se vende? Yo veía que se vendía muy bien y muy rápido. Y entonces empecé mi negocio de discos pirata, de vender discos pirata. En aquel momento, desde la inocencia, tampoco, hoy te puedo decir, desde todo lo que he aprendido, todo lo que he enseñado, lo que he vivido, finalmente la energía del dinero no me permitió fluir como me hubiera gustado fluir, no me permitió crecer como me hubiera gustado crecer, y que al final pagué un precio muy alto porque aquello que fue quitado, porque pues una persona que se dedica a vender cosas pirata, y no es que esté juzgándolos ni criticándolos, pero al final en la ignorancia, ese dinero que le roban a alguien más, el universo busca el equilibrio y también te es quitado. ¿Por qué? Porque me fue muy bien, económicamente estaba muy bien, saqué mi carrera, saqué la de mis hermanos, o sea, el estudio, tenemos para comer, vivíamos bien, tenía buenas cosas, buenos coches, pero a los 30 años tengo mi primer revés, me quedé en la calle. Pero con estudios, con preparación, con la educación de tus hermanos. Fíjate, es una opinión, ¿sí? Pero hacías algo desde la ignorancia, pero era un negocio a donde invertías tu tiempo, invertías dinero y sobre todo trabajabas Sí, claro. por todo lo aprendido. Entonces, te perdiste el dinero. Sí, pero gané la experiencia, exacto, pero perdí el dinero. O sea, al final el equilibrio, el universo buscó el equilibrio, y aquello que yo pues disfruté mucho tiempo, al final también lo perdí. Pero tienes razón, o sea, creo que la experiencia es lo que hoy comparto con toda la gente que son mis clientes, que son mis alumnos, esa experiencia, ¿no? La experiencia de 1 y 1 son 2, o sea, no hay otra. Compras algo en 1 peso y lo vendes en 2, hay una ganancia. Sacas tus gastos fijos. No, amigo, déjame te corrijo. 1 más 1 son 3. Eso. Tienes Sí. razón, 1 más 1 Ok, son 3. siempre hay un resultado. Claro. O sea, tú invertiste 1 más 1 y lo vendiste en 3. O sea, al final es un resultado. Totalmente. Pero entendiendo matemáticas simples es eso, ¿no? O sea, Sí. si compro algo en 100 pesos, lo tengo que vender en 200. Entonces, aprendí eso, y también pues que no todo era ganancia, sino hay que sacar gastos operativos, hay que hacer un estado de resultados, hay que hacer un cuaderno de ingresos, un cuaderno de egresos. Aunque tengas un negocio de vender tamales, necesitas llevar un orden, necesitas llevar un control. Es correcto. Porque si no, al final no todo es ganancia. Hay que contemplar merma, hay que contemplar muchos factores para tener éxito y llevar tu negocio a que pueda crecer. ¿Y esa fue tu primer pérdida? Sí, a los 29 años me quedé 0 pesos, 0 centavos, bueno, de 30 en casa de mi mamá. Los negocios que tenía de piratería, tenía muchos negocios. Llegué a una iglesia cristiana donde, pues, por parte de la doctrina, me decían que lo que hacía yo estaba mal. Entonces yo dije, pues yo no me quiero ir al infierno, pues me deshago de todo. Lo vendí, pero también tuve una mala experiencia allí, o sea, no los juzgo porque los cristianos no son malos, finalmente son las personas. Tuve una mala experiencia porque cuando ya me deshice de todo y ya no aportaba dinero, pues nadie me ayudó, pero tampoco ya no era bien visto. Entonces salí muy enojado de allí, sin dinero, sin trabajo, sin grupo de amigos. Y con una experiencia y más. Y con otra experiencia más, ¿no? Entonces, con otra experiencia más, al final volví, ahí fue donde ya tengo un contacto directo con la parte del coaching. Conocí ya el coaching como acompañamiento. Me comentaste que en algún momento deseaste ya no vivir. Dijiste, ya estuvo, ya no quiero más, ya no soporto esta vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué momento fue? Qué fuerte, sí, te dije que tus preguntas me respiraban en la nuca, amiga. Pero mira, esto lo digo porque creo que muchas personas nos podemos llegar a sentir así en algún momento, y siempre es importante que sepas que hay alguien que te va a escuchar, hay alguien que va a estar allí para ti, y que no estás solo, campeón, campeona. Porque la primera fue antes de que papá muriera. En ese mismo año, a los 17, mis papás me habían construido en la casa, me habían acondicionado un estudio. En el estudio tenía yo mi escritorio, tenía mi librero, pero también tenía mi equipo de audio. Entonces, en el tiempo que mi papá murió,
él tomó, pues se dio unas vacaciones, por decirlo así, porque empezó a beber justo antes de la Semana Santa de ese año y ya no regresó hasta noviembre. Entonces tomó todo el año, por eso llegó enfermo, o sea, entonces yo me hice cargo de su negocio, me hice cargo de atender a la familia, de ser el papá, el proveedor, y llegó un momento, porque aparte traía pendientes económicos, te decía, mi papá es un estratega, él había había comprado un contenedor de bolitas para el cabello, era mucho dinero, pero el dinero que tenía se lo robaron, o sea, le robaron como 100,000 pesos, porque pues en la jarra se va con los amigos, se va a un congal, y en el congal le sacan todo el dinero, y entonces mi papá en la fiesta, y a mí me caían los cobradores, entonces no teníamos ya la mercancía, no teníamos el dinero, y al final fue impresionante. Yo tenía 17 años, yo dije, no quiero esto. Y mira, lo intenté, o sea, agarré un frasco de pastillas del botiquín de mi mamá y sin verlas, o sea, me eché todas, no sé, eso fue a las 2 de la tarde. Como yo ya tomaba, con permiso de mi papá, estaba tomando alcohol, entonces recuerdo simplemente que desperté, no sé, a la medianoche, o sea, después de las 2 de la tarde no tengo conocimiento, yo ya no quería despertar, pero cuando desperté, de verdad, o sea, para mí fue como un renacer, porque sí lloré, porque sentí miedo, desperté tirado, seguía la música sonando, porque estaba el radio. Mi mamá, como no tenía mucho contacto también con ella, no me molestó, no me interrumpió, entonces, de verdad que cuando desperté fue para mí como decir, güey, ¿qué hice? Y me sentí muy mal, ¿no? Y yo pensé, hice un compromiso, dije, jamás en la vida vuelvo a hacer una estupidez de esta. Sin embargo, la segunda ocasión no fue no hace mucho tiempo, amiga. O sea, en el 2018 tenía una empresa de transformación, una empresa de coaching, donde dábamos entrenamientos y capacitación, malas decisiones, malas relaciones, cierro la empresa porque estaba en números rojos, pero me quedo con una deuda de 300,000 pesos que del 2018 al 2019 se convirtió en 1,000,000, en $50,000. Entonces, los cobradores me marcaban todos los días, o sea, desde las 6 de la mañana, todas las financieras, todos los bancos, las personas que me habían confiado en mí, me habían prestado su dinero, me empezaban a cobrar. Y yo trabajaba, amiga, pero no era suficiente con lo que yo generaba para poder pagar mi deuda, ¿no? Porque si yo generaba 70,000, tenía que pagar 100,000. Entonces siempre andaba pidiendo dinero prestado para completar el pago a las financieras. Entonces, en el 2019, recuerdo, esto fue lo que a mí me detonó porque fue impactante. Entra mi hijo, tenía 3 años, y mi hijo, desde que me veía llegar del trabajo, brincaba, me abrazaba, papi, te amo, y me besaba. Mi hijo es muy amoroso, o sea, es un campeón, mi hijo, de verdad ha sido mi motor muy grande para salir adelante. Pero mi hijo llegó y me dijo, papá, quiero un pan. Y cuando meto la mano en la bolsa, tenía 5 pesos. Y entonces esos 5 pesos para mí fue como darme cuenta, decir, güey, ¿qué estás haciendo, no? O sea, tienes un chorro de conocimiento, un chorro de experiencia, tienes un chorro de cosas a tu favor, y estés así, no es posible, ¿no? Entonces llegué con la mamá de ellos, que llegué y le dije, ¿sabes qué? Creo que la solución es que, ¿no? O sea, pensaba yo comprar un seguro de vida, y dije, voy a fingir un accidente, me voy a caer de un puente o algo así, y cobras el dinero, pagas las deudas, y ya, ¿no? Y la verdad es que yo le agradezco mucho a ella, y lo digo públicamente, le agradezco mucho a la mamá de mis hijos, porque lo que ella me dijo, me lo dijo llorando, Mari. Me volteó a ver y me dijo, ¿sabes qué? De ti no lo puedo creer, o sea, tú eres un güey muy perseverante, eres un güey que de verdad eres muy persistente, muy necio, que tú me digas eso, que tú lo puedo creer de todos los demás, pero de ti no, me rompe el corazón. Y estaba llorando, ¿no? Cuando veo las lágrimas de mi esposa, bueno, de la mamá de mis hijos, veo sus lágrimas, me rompió el corazón. Entonces fue como un despertar, fue como que alguien me aventara una cubeta de agua fría y me diera un buen fregadazo,
Y entonces desperté y recordé unas palabras de un mentor, de mi mentor Miguel, que dijo, acepta el peor escenario. Cuando aceptes el peor escenario, entonces aparecerá la riqueza. ¿Por qué? Porque desaparece el miedo. Desapareció el miedo. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me embarguen, que se lleven mi camioneta, que se lleven mis muebles, que me quemen en redes sociales, que digan el coach pirata, chafa, que no sirve para nada, mira lo jodido, etcétera. Pero quería estar vivo. Y entonces, cuando desapareció el miedo, Mari, empecé a contestar el teléfono. Me acuerdo que la primera llamada fue de un gerente de una financiera y me dijo muy enojado, señor Cedeño, ¿por qué no ha pagado? Entonces le dije, mire, la verdad, quiero pagar, no puedo, no tengo para pagar, mi negocio quebró, haga lo que tenga que hacer. Cuando escuchó el haga lo que tenga que hacer, Mari, dijo, no, tranquilo, a ver, ¿qué pasó? Explíquenos, o sea, porque usted ha sido buen pagador. Y yo creo que en ese momento vieron que definitivamente estaba ya dispuesto a ser demandado. Me dijeron, ¿qué necesita? Le dije, tiempo. Y no puedo pagar esto, puedo pagar esto. Empecé a negociar, Mari. Y entonces cuando empiezo a negociar, empieza a surgir se abren las puertas, porque me empezaban a decir, adelante, mientras usted cumpla y pague. Hubo financieras que me redujeron el monto de la deuda hasta en un 40%. Y eso a mí me ayudó muchísimo, porque entonces de agosto a diciembre del 2019 pagué $500,000 y de enero a octubre del 2020 con toda la pandemia pagué el otro $500,000. A partir de allí, por muy difícil que sea la situación, siempre hay una solución. Acepto el peor escenario. Aceptando el peor escenario, siempre va a surgir la mente creativa. Entonces, hoy, campeón, campeona, si tú estás viviendo una situación así, acepta lo peor que puede pasar. Cuando aceptes eso, que digas, ¿qué puede pasar? Que me quede sin casa. ¿Qué puedo hacer? Pues, trabajo y me compro otro trabajo y hago algo más. Es que si me quedo sin trabajo, pues vas y buscas otro. Entonces, no hay ninguna razón tan fuerte como para pensar en querer quitarte la vida. Ninguna razón, amiga. Gracias. Gracias por compartir esto con nosotros, porque yo creo que muchas personas de repente nos enfrentamos con desafíos. Tú sabes que yo estoy pasando por uno. Y efectivamente, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y al final lo que no me podrán quitar, pues es justamente lo que he aprendido y lo que soy capaz de hacer y de desarrollar y volver a trabajar y seguir adelante. Sin embargo, no lo acepto y no lo permito, porque la grandeza de Dios también está en nosotros. Creo que esa fue la última vez que hubo esa pérdida, porque entonces también reconociste Sí. el poder que existe para tú poder generar esa riqueza y poder generar esa economía estable, ¿sí? Hago mucha empatía y de verdad que me hace vulnerable, pero sí creo que también te debes de dar ese permiso. Yo te comentaba que mi papá fue un hombre muy adinerado, pero que también pues mi papá murió en la miseria. Y cuando yo me di cuenta que también perdía, ganaba dinero, llegaba a tener y luego ya no. Y ganaba dinero, llegaba a tener y luego ya no. Y hubo un momento en el que dije, no, esa es tu historia, pero no la mía. Yo quiero vivir mi propia historia. Y este es mi logro, este es mi trabajo y estas son mis elecciones y decisiones. Por eso digo, no lo acepto, no porque sea rebelde, sino porque elijo que lo que yo genero es mío y que nadie lo va a tener, a menos de que yo se lo obsequie, porque también para ayudar, pues también hay que capitalizar. Totalmente de acuerdo, Mari. Entonces, me hace pues mucha empatía tu historia, pero dime, ¿en qué momento te reconociste poderoso, fuerte y valiente como para generar la riqueza por la que hoy estás trabajando, que ya has dado un paso hacia adelante y que hoy eres un hombre totalmente diferente y transformado? Mira, bien interesante esa pregunta, porque la vida siempre nos va a dar la oportunidad de saber si aprendimos la lección.
a veces podemos ser soberbios y decir, ya lo superé, porque yo en ese momento, en el 2020, cuando pagué los últimos 40,000 pesos que fueron a una amiga que de verdad me había esperado 3 años con ese dinero, le agradezco mucho a mi amiga, de verdad, donde quiera que estés, gracias porque tuviste me echaste la mano, pues, no sé cómo se diga, pero al final me sentí soberbio, la verdad es que sí dije, güey, sí pude, claro que sí, estuve económicamente muy estable, pero viene una segunda lección que hace en el 2023, a finales del 2023, me hago cargo de una deuda que no me corresponde, de una persona muy cercana a mí, donde pues ya hubo parte de algo que no era tan bueno para él. Yo me hago responsable de esa deuda y justo durante todo el 2024, con todo mi trabajo, con mis responsabilidades, con mis obligaciones, me hice cargo de pagar esa deuda también. Fue ya más de 1,300,000 pesos. Entonces yo en algún momento estaba enojado, trabajando, haciendo dinero, generando riqueza, pero enojado porque decía, ¿por qué tengo que cargar yo con esto? Pero al final fui yo el que tomó la decisión. Entonces, ¿dónde me doy cuenta que tengo este poder? Creo que cuando dejé de estar enojado con esta persona, porque decías que es injusto que yo esté trabajando y quitándole este ingreso a mi familia para dárselo a alguien que ni siquiera conozco, por responder por esta persona, por amor, ¿no? Entonces, cuando dejé de estar enojado, yo creo que eso fue en agosto del año pasado, del 2024, empecé a darme cuenta que podía generar, y entonces empecé a generar, hasta que por fin pude cubrir ese pendiente económico, y que el día de hoy, pues me descubro que tengo gente maravillosa que está conmigo y que me ha respaldado y que son amigos, y que muchas veces recibe la ayuda de quien menos lo esperas. Eso yo de verdad lo admiro, lo reconozco, lo agradezco, lo bendigo, que a la gente que me apoyó en ese momento de verdad se le multiplique al 10,000 por uno. Entonces, ¿por qué? Porque me doy cuenta que también me reconocí poderoso cuando descubrí que tenía colaboradores, que tenía gente que se preocupa por mí. Creo que ahí es donde me descubrí poderoso, Mari, cuando supe que hay personas que desinteresadamente me han apoyado, me aman y que van a estar conmigo incondicionalmente. Y pues, tú eres una de ellas. Pues tienes una comunidad entera que te respeta, que elige seguirte y que has empoderado, que les has compartido de tu conocimiento y todo eso que has aprendido. Creo que la mejor lección de vida es la que hemos practicado personalmente, y cuando tú aprendes con tu historia, cuando aprendes con tu propia vida, es mucho más fácil guiar a otras personas hacia lograr sus metas y sus objetivos. Gracias por ser mi amigo. Gracias porque Dios me permitió conocerte de una forma muy extraña, pero bueno, mira, hoy estamos aquí a través de otra persona, un club de lectura, etc. Bueno, yo le agradezco a Dios que te puso en mi vida, porque ha sido un parteaguas en mi vida. Curiosamente tenemos como esa energía de controladores, dices tú, pero somos personas que buscamos un crecimiento continuo, que buscamos un qué más hay por hacer, ¿sí? Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista, que hables desde lo más profundo de tu ser, de cosas tan personales como esta historia que has vivido. Y amigo, te auguro una vida llena de éxito. Hoy comenzamos con un seminario genial. Es la base de una transformación. Creo yo que es un paso hacia algo futuro maravilloso que viene. La estructura ya la tienes, ya la tenemos, así que pues te deseo todo el éxito, toda la felicidad y todo el amor que tu familia te pueda brindar, y que ese amor que tú compartes con otras personas para transformar su vida, también te llegue por añadidura a ti multiplicado. Y el objetivo de esta entrevista es que sepas que hay infinidad de cosas, de situaciones, de cosas que puedes estar viviendo difíciles, súper difíciles, que sientes que ya no hay más. Déjame decirte que sí hay más, que aún hay más para ti, que esta historia llena de
de desafíos desde la niñez, han llegado a construir a una persona totalmente completa, preparada y dando lo mejor de sí misma para ayudar a muchísima gente, ayudar a la transformación de muchísimas personas. Tú también, si tienes una historia que no te agrada tanto, puedes transformarla. Busca ayuda, hazte acompañar, ya sea por un terapeuta, un psicólogo, un coach, pero supera esos desafíos que tengas, porque siempre hay algo más por hacer y siempre hay algo más para compartir con alguien más. Seguramente podrás ser un ejemplo de vida para muchas otras personas. En este canal, Conexiones, tu historia de éxito, todas las historias de éxito tienen desafíos. Sin embargo, todas las historias de éxito se han construido escalón a escalón. Así que gracias por tu atención. Yo te deseo que sea el mejor día de tu vida, como siempre lo he dicho, y lo repito, es mi frase favorita, de que hoy es el primer día de tu vida y tú eliges cómo vivirlo, porque eso es lo que hace la diferencia. Y pues, amigos, de verdad, sigan este canal, denle suscribe, activen la campanita para que cada vez que haya un video nuevo no te pierdas los siguientes podcasts. Mari, muchas gracias por la invitación, gracias por este augurio, de verdad que lo creo y sé que vas a ser parte de ese proceso, vas a ser parte de esa historia de éxito que tú me ves el día de hoy. Bye bye.